Mientras con los adolescentes, si nosotros pues vamos buscando en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al verso 16. Gloria al Señor. Recuerda que estamos hablando de Jesús y hoy quiero hablar de Jesús y su reino celestial. Aleluya. Gloria al Señor. A medida que lo vayan encontrando, se ponen en pie los que puedan en el nombre de Jesús para reverenciar la buena y bendita palabra de Dios. Amén. Todo el que pueda ponerse en pie se le agradece. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19 desde el verso 11. Gloria al Señor Jesús hasta el 16. ¿Lo tienen todos? Vamos entonces a leerlo de manera antifonal bajo la bendición de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en sus mulos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pueden sentarse en el amor de Jesús, no sin dejar de bendecirle, glorificarle y exaltarle. Amén. Gloria a Dios. Mientras más conocimiento se tiene de Dios, mejor se le sirve. Amén. Amén. Es así el asunto. Mientras más conocimiento se tiene de Dios, mejor se le sirve. Al punto de que yo les he enseñado que el enemigo tiene una gran empresa e interés en que se desconozca a Dios. Porque cuando se desconoce a Dios, la gente piensa que Dios es un pensamiento, una imagen, el mismo, una cantidad de cosas cuando no se conoce a Dios. Digo esto a propósito de que de las canciones que se entonaron hoy, si vieron, la mayoría tenían que ver con esa incursión de nosotros en el cielo, en la adoración, exaltando a Dios por estos tributos grandísimos que Él tiene. Pero yo veía que es posible que algunos no alcancen este pensamiento de adoración cónsono porque no tienen ese conocimiento. Y eso se entiende. Se entiende porque el conocimiento, dice la misma Biblia, que hay que buscarlo, que hay que adquirirlo, que hay que esforzarse para obtenerlo, ¿verdad que sí? Amén. El proverbio lo reclama al punto de que dice que el necio desprecia la sabiduría. Por eso muy pocas personas vienen a la casa del Señor, porque la mayoría, lamentablemente, según la Escritura, son necios, sin entendimiento. Pero gloria a Dios por todos los que buscan el conocimiento de Dios, porque Dios es el primer interesado en que se le conozca. Él se ha revelado, Él se ha mostrado, solo que no en cualquier corazón. Tiene que ser un corazón que está entendiendo de dónde viene, quién es y hacia dónde va, que tiene esa necesidad de búsqueda del Señor Dios Todopoderoso. Les digo todo esto porque el conocimiento que yo quisiera que adquiriéramos y reforzáramos hoy es acerca de el Rey que es Jesús en el reino de los cielos.
cómo la Escritura lo presenta. Lo presenta de muchas maneras, pero yo quiero que veamos de esta manera, por la ventana muy pequeña que se nos abre acá en Apocalipsis. Es una ventana, pero se abre y podemos asomarnos y ver muchas de las cosas que el Señor Jesucristo ostenta y que tarde que temprano se van a hacer material sobre el globo terráqueo. Y nosotros hacemos bien si nos preparamos para eso, si le entendemos de esta manera. Les hablaba la vez pasada y trataba de hacer notar el hecho de que Jesús es intercesor, sacerdote y que es cordero. Ya ustedes saben que un cordero es prácticamente el becerrito de estos cuadrúpedos que son muy mansos, son muy tiernos, no oveja, cordero. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús así, eso nos viene a nuestra mente y nos da el conocimiento de que Él es manso, que en esa mansedumbre ha muerto por nosotros. No fue que lo mataron, sino que Él se entregó, como ustedes ya lo saben de sobra, que Él se entregó como cordero, porque el cordero sencillamente es una ofrenda excelentísima para el Padre, y Él se presentó como ese cordero. Hablábamos la vez pasada incluso de la hora, el día y la forma en que sucedieron estos eventos. Pero ahora quiero que cambiemos esta imagen y pongamos la otra de rey, de reyes y señor de señores. Amén. Amén. Es bueno que usted no solamente lo diga, sino que lo crea en su corazón, porque del dicho al hecho, y nosotros debemos creer estas verdades en el corazón, porque es un título bonito que cualquiera puede achacar a Dios y atribuir a Dios, pero sin tener compromiso con ese título, con esa verdad. Todo lo que Dios nos revela es para que nosotros tengamos mayor compromiso con Él. Amén. Y es un compromiso bueno, porque el compromiso de Dios, dijo el Señor Jesucristo, su carga es fácil de llevar y su yugo es ligero. Mejor es llevar las cargas de Dios que las cargas del hombre y las cargas del diablo. Que el Señor nos libre de ese yugo terrible y nos permita siempre tener el yugo del Señor, el conocimiento del Señor, el servicio del Señor. Sucedieron los eventos de esta manera, en la forma en que quiero que tengamos presente esto. Juan, que es el que está recibiendo esta revelación en primera persona, el siervo de Dios, el discípulo amado, el evangelista, aquel que parecían y algunos llegaron a pensar que era inmortal, por lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, encrispando a Pedro, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿cuál es el problema, Pedro? Ven tú. Esto hizo que algunos pensaran, dice la misma Escritura, que algunos pensaran que Juan nunca iba a morir. Por eso es el último de los discípulos al morir, y se cree que no murió martirizado, por lo menos no se tiene ese conocimiento pleno. Después de haber sido maltratado y golpeado, fue arrojado a un caldero hirviendo de aceite. Pero de allí no le pasó nada. El rey tuvo tanto temor que sencillamente lo desterró, diciendo, yo no puedo meterme con este hombre porque no pudo morir de esta forma. Estando él en la isla de Patmos es donde él va a ver todo lo que nos está revelando en Apocalipsis. Y esto, mire cómo lo dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nuestro Dios es Dios de guerra. Amén. Dios es Dios de guerra, y para nosotros esta revelación es muy certera y muy confortante, porque en verdad el enemigo también se presenta como un ladrón y guerrero. Él guerrea desde el reino de las tinieblas. Dios es luz, y nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de luz. Amén. Y Él pelea desde allí. Todo esto te lo digo porque aquí el cielo abierto que Juan está viendo que hay uno que está montado sobre un caballo blanco. ¿Y cómo se llama ese que estaba montado sobre el caballo blanco? Fiel y verdadero. ¿Y qué hace? Juzga
con justicia y pelea. Sus peleas son justas y todas las logra según el objetivo de Dios. Ahora bien, ya ustedes y yo hemos visto incluso esta misma escritura y algunas otras de Apocalipsis nos van a revelar que hay muchas personas o muchos seres, mejor dicho, montados también en caballo blanco. No se nos dice mayor descripción de ellos, se dice el ejército, pero este específicamente dice que se llama fiel y verdadero. Cuando usted busca alguna figura, alguna persona, algo para usted comparar que sea fiel y verdadero, ¿quién le viene a la mente? Si no le viene a la mente, le voy a poner a quién debe venirle a la mente: el Señor Jesucristo. Amén. Fue fiel a todo lo que el Padre le dijo para hacer para nosotros, no para Él mismo. No, todo lo que hizo, lo hizo con fidelidad para cada uno de nosotros. Por eso se requiere, se entiende y se acepta que cada uno de nosotros tiene que ser fiel a Dios. Amén. Fiel a Dios. En lo que piensa, en lo que habla y en lo que hace. Tiene que haber esa coherencia. Por eso Dios nos ayude, porque somos muy chercheros, somos muy blandengue al hablar. Y allí se presta mucho para decir cosas que no tienen que ver con la fidelidad de Dios, pero gloria a Dios que lo vamos refinando cada día en nuestro lenguaje. Amén. Aleluya. Cada día nos vamos refinando, ninguno es perfecto. De hecho, la Biblia dice que no hay hombre que viva y no peque, y que en las muchas palabras nunca falta el pecado. El pecado. En las muchas palabras nunca falta el pecado. Por eso es que las personas que hablan menos tienen menos problemas al enredarse con la lengua. Eso no quiere decir que no tengan el problema aquí. Hay personas que son introvertidos, que no hablan, son muy pasivos en su expresión, pero no necesitan hablar lo que están pensando, Pero que Dios, por eso les dije, nos permita serle fiel en lo que pensamos, en lo que hablemos y en lo que hagamos. Amén. Amén. En estas tres áreas debemos vigilar, y Dios nos permita para tener siempre esta calidad que Dios exige en la Escritura de serle fiel. Pero hay un comodín, hay una cláusula en esta demanda de fidelidad de nosotros hacia Dios. ¿Cuál es el comodín? Que si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Eso indica de que tú vas a errar, yo voy a errar, vamos a fallar, pero no nos vamos a quedar postrados, vamos a avanzar. Amén. Amén. Porque no hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta. Les he dicho, si ven algún predicador dándose esa calidad de siervo fiel absoluto y impecable, corra, que ese es un falso. Porque no hay calidad esta en ningún ser humano. Somos perfectos espiritualmente y vamos camino a la perfección. Eso habla de otras temáticas que hemos abierto, de que nuestro espíritu es perfecto, pero nuestra alma está en el proceso, y nuestra alma es donde está el ser humano como tal, la profundidad del ser humano, es donde está la esencia del ser humano. Ahí está la perfección, porque hasta allí llegó el pecado. Pecado marcó el cuerpo para que muera, nuestra alma también la marcó para que muriera, pero por Cristo ahora alcanza vida eterna. Pero esa vida eterna está siendo ejecutada y perfeccionada en nosotros. Por eso, cuando hablamos de esta perfección del Espíritu, sí, espiritualmente usted y yo somos santos. Espiritualmente usted y yo, incluso Dios nos ve donde sentado, espiritualmente donde estamos sentados. En lugares celestiales. En lugares celestiales. Pero si usted abre los ojos, ve que su cuerpo está sentado en lugares maderales, en lugares de la madera, en nuestros bancos. Pero es que así somos de complejo. Estamos aquí sentados, pero en nuestro espíritu estamos sentados en lugares celestiales. Es lo que dice Dios, y lo que dice Dios es verdad. Falta que haya alguien quien lo crea. Si no lo cree usted, no va a poder ver ni siquiera esta imagen extraordinaria del Señor Jesucristo como Rey y Guerrero, y que tiene un lugar asignado para nosotros cerca del Padre. Bueno, mire
No es que Dios hace distingo de colores, ni tiene preferencias de colores. Dios creó todos los colores. Amén. Algunas personas que son punto fijistas o dogmáticos con sus conceptos dicen Dios es solamente del blanco, entonces los negros estamos fritos. No. Dios creó todos los colores. Los colores que Dios ha creado, fíjense, un tiempo se puso al corriente de que muchos cristianos, de hecho hay un grupo cristiano que ellos se visten todos de blanco. Pero esto era un poco para contrariar a la vestidura del satanismo, que era lo que operó en los 70 y 80, un rebrote y un boom del satanismo. Gloria a Dios que se ha marchado de nuestra tierra. En la cuantía que había, en esa multitud que había, han quedado pequeños focos, se han ido a otros lugares. Gloria a Dios por eso. Amén. Bueno, ellos en su vestidura, el satanismo, el color que ellos usan es el color negro. Los rockeros y una cantidad de personas, por eso es que cuando hay jóvenes que quedan atrapados en las redes de Satanás, en la rebeldía adolescente, se inclinan hacia lo negro. Pintan uñas de negro, se visten de negro, todo es negro, el cuarto lo pintan de negro, por el calavera, todo es emulando a la muerte y a lo negro. Porque Satanás, cuando fue despojado de su luz y de su brillantez y de los múltiples millones de colores, quedó en la negrura de la oscuridad y desde allí opera. Pero hablando de los colores, ni negro ni blanco, usted tiene que hacerlo como los predilectos, que son los únicos. No, todos los colores los creó Dios. Dios opera, dice la Escritura, cuando Dios, el siervo Salomón está hablando de Dios en la revelación que dice que tiene. Dice que Dios le es igual operar desde la oscuridad que desde la claridad, hablando de la soberanía y poder de Dios. Aunque ya nosotros sabemos que Dios está revelado en luz, y la luz tiene que ver con espacio y una cantidad de cosas extraordinarias. Pero los colores son sin duda alguna parte de la creación. Nosotros nos gozamos y nos alegramos usándolo de manera muy correcta y de manera justa. ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque un momento el satanismo dijo que el color negro era de ellos. Mentira. Después vinieron los santeros en el boom del 2000, mediados del 2000, a Venezuela, por la línea que hubo y el atrape que hubo con la cultura cubana. Se multiplicaron los santeros. No es que no estaban, sí estaban. Solo que este empuje le llevó a apoderarse de varias esferas, tanto de la parte militar, policial y de los asuntos de la aduana, y operan este tipo de cosas. Satanás los puso allí con propósitos, pero si se montan en la cumbre de los cielos, Dios de un solo golpe los derriba. Pero ellos pusieron el color blanco de moda para su secta, para sus creencias diabólicas, y ellos se visten de blanco porque que hacen pacto de santidad. Pero por eso usted no va a usar el blanco, porque a un demonio se le ocurrió decir que el color blanco es el color de sus votos. Nosotros no tenemos problema con eso. Nosotros no tenemos problema con eso. Pero como que si esto fuera poco, ustedes han visto que los grupos desviados de Dios, de la biología, de la psicología, de todas las formas lúcidas presentes o permitidas, han hecho de los multicolores su bandera. Me refiero a los grupos que llaman colectivos LGTB, LGTBQ, yo no sé la cantidad de letras que le van poniendo, porque cada día van viendo y entendiendo otras cosas. La bandera insigne de este grupo, de este colectivo, ¿cuál es? La bandera la llaman ellas multicolor, la bandera arcoíris, que cuando vemos el arcoíris efectivamente tiene muchos colores. Evidentemente, según los que estudian estos fenómenos, son 7 colores que tiene el arcoíris, de ahí subyace toda la multitud de colores que existen, pero ellos tienen esa bandera multicolor. Ahora yo no puedo usar algo que tenga un multicolor porque estoy emulando o apoyando a los grupos desviados de su desviación sana, sexual sana. No, yo no estoy apoyando a ningún grupo, porque yo creo que todo fue creado por la mano de Dios. Pero sin duda alguna pudo haber sido un caballo color oro, pudo haber sido un caballo color rojo, pero el Señor escogió
Y así está establecido que su caballo sea un caballo de color blanco. Y también los que van a estar en ese tiempo reinando con el Señor para hacer estas obras extraordinarias también van a estar montados y dirigiendo un caballo blanco también. Bueno, ahí sin duda alguna entonces está hablando de que el que está montado en el caballo blanco, que es fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, en nuestro Señor Jesucristo. Pero vieron cuando Él estuvo en la tierra cómo se condujo. Se condujo con una humildad tan extraordinaria, que es lo que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos. Amén. Humildad. Cuando el Señor entró a Jerusalén 6 días antes de la crucifixión, ¿cómo entró? Cuando Él entró, que aquellas personas ponían mantos, tiraban palmas y ramas en su camino. ¿Cómo entró Él ahí a Jerusalén? Un pollino, un burrito. Un pollino. Los pollinos por lo general son beige o gris oscuro, pero a Él no le importó. Él entró en un pollino porque al fin y al cabo todos los animales, ¿quién los creó? Dios. Y esto tiene un significado, ustedes lo saben. Los reyes entraban de esta forma. Los reyes usaban siempre este tipo de animal, que eran los vehículos de transporte de ese momento. Hablando el Señor entonces que mientras estuvo en la tierra se comportó como un cordero, ejemplo de humildad, siempre con humildad por delante. Por eso, vuelvo y repito, se requiere que cualquier cristiano en cualquier esfera tenga humildad. Eso no quiere decir que por ser jefe tiene que siempre darle la razón a la gente. La humildad no tiene que ver con eso, porque uno dice, pero yo conozco un jefe que incluso es policía evangélico, pero es un tremendo soberbio porque siempre tiene que hacer lo que él manda. Bueno, él está en ese lugar de mando y él tiene que de allí legislar, pero la humildad tiene que ver con la calidad de su carácter. Y vamos a ver, porque no necesariamente pudiera ser el caso de que por ser una persona en un cargo y ser cristiano es humilde, porque la humildad es difícil de aprender, pero hay que practicarla. Los cristianos la tienen, algunos cristianos la tienen, porque ustedes saben que Dios puso en nosotros su carácter por el nuevo nacimiento. Lo que nos toca es practicarlo para sacar músculos de humildad. Y para eso aquí está la iglesia. Esta es la cancha de la humildad. Algunos no se involucran con las cosas de la iglesia porque tienen miedo que le digan no, o haz esto, haz lo otro. Porque dicen, no, yo soy muy humilde para estar allí sirviendo. No, es soberbio que es. Pero es el discurso contrario. Que algunos calladitos andan como un motolito, pero cuando se les dice algo que va en contra de sus razones, es allí donde se prueba siempre la humildad de cada uno de nosotros. El saber, dice la Biblia, hablando de la calidad de humildad que debemos tener el uno para el otro, que dice la Biblia, que consideremos a los demás como nosotros mismos, superiores a nosotros mismos. Pero resulta que algunos le meten al vivo la viveza humana. Y en Latinoamérica, imagínense, usted compara la viveza de nosotros con un japonés y lo dejamos 100 kilómetros atrás. Igualmente otras culturas, somos muy ágiles para esa viveza. ¿A qué me refiero? Que algunos dicen, yo sí, debo considerar a los demás como superiores a mí mismo, pero ellos consideran a los demás como superiores a sí mismos, a los que tienen cierto grado de autoridad y conocimiento. No, eso sí lo respeto, pero eres un nuevo creyente, ¿quién me puede decir eso? No, todos deben ser considerados de la misma manera, como superiores a uno mismo, porque no podemos distinguir. Dios nos dijo, tengan como superiores a ustedes mismos a los pastores y maestros. Por eso les enseño que a mí me agrada cuando voy a una casa de mis hermanos y me atienden como atienden a todos los hermanos. Me gusta eso. Si alguien quiere hacer una distinción especial, que tenga la humildad suficiente de saber que sencillamente nosotros somos servidores de Dios, y si se nos da una comida en un envase de plástico roto y uno lo voltea y tiene un poquito de moho negro por allí, uno sencillamente da gracias a Dios para que no le dé diarrea con ese poco de bacterias y se lo come. Pero cuando la gente va viendo la calidad de hombres de Dios que podemos ser, entonces ellos dicen, no, a mis hermanos no les voy a dar nada que a mí mismo no me dé. Pero es que precisamente ahí es donde está el problema.
Si la gente no tiene una calidad de trato hacia sí mismo, ¿cómo lo va a tener hacia el otro? Si ustedes saben que la Biblia dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro próximo como nosotros mismos. La medida del amor debe ser nosotros mismos. Por eso usted tiene una vajilla especial para que cuando venga un pastor darle, porque no se la da usted mismo, porque si mañana se va o se le quiebra o usted se muere, es muy fútil el pensamiento de algunas personas. No me voy a poner este traje, lo voy a poner por un acto especial. Se mueren y se lo ponen. Especial era que se lo iban a poner para que se lo pusieron para que estuviera en la tumba. ¿Sabe que cuando mi padre murió había muchas camisas y el que nos estaba ayudando a vestir quería que le pusiera unas camisas extraordinarias? No, ponle esta. Esta es una camisa normal porque lo importante es lo que él ya se llevó, lo espiritual. Déjale esta aquí que no lo voy a seguir poniendo yo y se la voy a calcular y sigue predicando. No voy a poner una mujer para que los gusanos se la comen la muerte de todas esas cosas. Yo le pedí un traje a una persona que partió, no se lo pedí a él. Bueno, sí, yo creo que le dije a él en vida, mire, este traje me gusta mucho. Y yo no sabía que iba a partir así tan de pronto. Pero partió, habló con su esposo, le digo, ¿te acuerdas de aquel traje? Oye, no, ese yo lo voy a poner para enterrarlo. Está bien, eso es su deseo y su anhelo, pero ese traje dejó de predicar. Ese traje dejó de ser visto y apreciado. Ese traje está ya, no sirve. Pero bueno, son pensamientos que eso se respeta. Oye, no se preocupe, si usted quiere meterle un saco de oro a su papá, a su mamá, a su hijo cuando muere en el baúl, hágalo. No tiene que poner un policía para que lo cuide. Pero hablando de esto, es muy extraordinario el hecho de que el Señor Jesucristo es fiel y verdadero, y que la vestidura que nos pide a nosotros tienen que ser de ese mismo calibre y de ese mismo nivel, la vestidura espiritual. Hablando de la humildad, entonces le estoy diciendo que Jesucristo es humilde. Eso no le quita su postura de rey inclemente y poderoso, que algunos asocian humildad como con un anciano tonto. Ah, sí, está bien. No. Jesús es humilde al tratar con nosotros, humilde al darnos todos los honores que el cielo nos da, humilde al andar con nosotros. ¿Sabes? Si Jesús no fuera humilde, no viniera a bendecirnos acá. Pues se ven acá, ¿qué lugar de la tierra voy a visitar esta mañana? No, para los lanceros no voy ni loco. Allí me ponen esos 4 tablas y un zinc caliente. No voy para allá. Voy mejor a un templo donde haya aire acondicionado, donde la gente no respire. El Señor Jesucristo es humilde y visita a todos los hombres que lo adoran. Es más, está visitando a indios que están en Guayuco adorando a Dios bajo una mate cajuar. Ahí está con ellos. Porque el Señor es así de extraordinario y de humilde. Eso no quita su reinado, su autoridad, su recia forma de juzgar y de no tomar por inocente al culpable. Por eso que el que quiere ser culpable y presentarse ante Dios creyendo que va a salir con los honores está perdido. El único que nos puede librar del pecado es el Señor Jesucristo. Y se entregó de esa forma humilde, que lo demostró en la Escritura, en su vivencia como persona y luego en todas estas cosas extraordinarias. Bueno, fiel y verdadero es que lo que él ha dicho se va a cumplir, y todo lo que él dice es verdadero. No hay forma, no hay dos que se parezcan, no hay caminos alternos. Es la verdad el Señor Jesucristo. Por eso él mismo lo dijo con responsabilidad: el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer tiene la condenación eterna. Ya ha sido condenado, en otra expresión lo dice, que el hombre ya está condenado. Lo que viene es el Señor a salvarlo de la condenación que ya tiene, que él mismo propuso y procuró cuando pecó y se desvía del Dios del cielo. Aquí lo registra, como también lo registra en Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 1, de Apocalipsis. En el verso 12 de este capítulo 19 dice: sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Cómo es esto? Que el Señor Jesucristo, primer enigma que pudiéramos nosotros ver acá, una persona simple que no tiene conocimiento de la Escritura, dice diadema. Diademas es corona en este contexto. Había en sus cabezas muchas coronas. Mucha tiene que ver con más de 2, ¿verdad que sí? Muchas, pueden ser 3,
7, 12, 24. Pero yo en mi estudio, allá entra mi percepción personal. Yo creo que el Señor en esa corona tiene, en esa forma de guerra y de vestido que tiene, con esta coronación, son 7 coronas que tiene sobre su cabeza. 7 coronas. Porque como está revestido de justicia y de guerrero, entonces habla de tiempo perfecto y de dominio perfecto. A mí me gustaría en mi percepción poner que son 7 coronas que tiene. Alguien puede decir, no, yo creo que son 3, emulando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alguien, no, yo creo que son 12, emulando a los 12 discípulos. Eso se presta para que alguien, porque dice muchas coronas, entonces alguien le ponga el número. A mí me parece que no es un número alto ni bajo. El número 7 viene como anillo al dedo, y mi interpretación toma mayor relevancia porque está allí en esa figura de autoridad, de dominio, que el número 7 es grado de perfección y obra absoluta. Por eso ustedes saben que cuando el Señor creó al hombre, ¿lo creó en qué día? Al 6º día. Y el 7º se sentó a considerar, porque todo estaba completo. Entonces el número 7 es un número de completación y perfección absoluta, y esta batalla que Él viene a dar a la tierra va a ser absoluta y completa. Entonces dice que tenía en su cabeza muchas coronas. Póngale el número 7 si quiere acompañarme. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Un nombre escrito. Así que se acuerdan cuando la mano aquella escribió aquellas palabras para aquel rey llamado Belsasar, que él vio los signos, vio las letras, vio lo que se estaba escribiendo, pero no entendió ni pico. Ni la revelación de Juan, que estaba prendido en el espíritu, ni ningún ángel podía revelar estos signos que estaban allí. Se veían, eran visibles, pero no sabían lo que significaban, porque este significado lo entiende y lo tiene solamente el Hijo de Dios. ¿Que lo va a revelar en un momento? Sí, porque Dios no es un Dios de misterio perpetuo, no. Es un Dios de misterio que se revela, se va revelando. Y esto, de este nombre que se va a revelar, esto es para una ocasión y para una escena especial que se va a llevar a cabo, donde nosotros, gloria al Señor, ustedes allí y yo y todos los que aman al Señor sobre el globo terráqueo, vamos a ser testigos presenciales cuando este nombre se revele. Amén. Va a ser una cosa extraordinaria. Cuando se revele ese nombre, los que tengan el privilegio de recibirlo van a recibir bendiciones extraordinarias. Amén. Porque este misterio lleva un poquito más de capas, en el sentido de que hay ángeles que han venido a la tierra, han hecho obras a favor de los hombres, pero no han revelado sus nombres. Porque en el nombre de estas autoridades está el poder que ejecutan, y por lo general no lo quieren revelar, al menos que tenga un propósito de Dios que se les revele. Pero ya ustedes saben, me estoy refiriendo, y ustedes teniendo una mente bíblica se deben haber trasladado a Génesis, cuando el siervo Jacob, cuando iba a pasar un vado, se encontró con un ser del cielo y lo tomó y se ciñó de él y no lo soltaba. Empezó esa pelea sobre las 12 de la noche. El ser le decía, suéltame que debo irme, suéltame. El ángel pensó que Jacob se iba a aferrar hasta cierto momento. No, ya estaba a punto de amanecer, y este ángel no quería ser visto en la luz del día, y le dice, suéltame porque raya el árbol. Y Jacob, ¿cuál era su pretensión? ¿Qué era lo que él quería? La bendición. La bendición, y que le revelara su nombre. Dime quién eres, dime quién eres. Y el ángel no le reveló su nombre, pero sí lo bendijo. Dijo, has luchado contra Dios y los hombres y has perseverado. Porque parece que el ángel casi se prendió en candela para quemarlo y él no se soltó. Parece que el ángel se puso bien frío casi para congelarlo y él no lo soltó. ¿Cuándo es que el medio lo suelta? Cuando le dan un golpe en el muslo. Los ángeles saben pelear, oye, y saben dónde van a dar su toque técnico. ¡Pum! Le aflojó este hueso, que se descoyunte un poco de esta parte. El dolor que transmite es tremendo. Y él estaba apoyado, agarrado del ángel. Allí apareció un poco y dijo, no te voy a revelar mi nombre porque te amo tanto. Yo creo que las causas de que no se le reveló el nombre es que al revelar el nombre del poderoso ángel con el que él estaba tratando, quedaba muerto Jacob. De seguro esas deben ser las razones
porque no podía revelar su nombre a este hombre en ese estado de un cuerpo físico, en esa magnitud. Pero yo sí te voy a bendecir. Ya no se llamará más tu nombre el tramposo, sino que será bendición. Serás Israel. Desde allí entonces la nación hebrea toma su nombre de las 12 tribus, pero sobre todo de este patriarca, el tercer patriarca después de Isaac y después de Abraham. Entonces, este nombre que tiene el Señor Jesús está dispuesto y está allí velado para ser revelado en un momento importante y extraordinario donde cada uno de nosotros va a estar. ¿Usted quiere estar allí? Amén. Es posible que no alcances la pasión que esta palabra lleve, porque esta palabra es para que tú alcances pasión por querer las cosas del cielo. Deje de pensar en la espagueti con caraota, en el precio del dólar, en X y Z. Estas son cosas normales, eso nunca va a ser evitado. Pero por favor, que tu mente no se ocupe solamente de esas cosas, porque vas a quedar raquítico espiritualmente. Y cuando te toque hacer el viaje que todos nosotros vamos a hacer, si no tienes conocimiento de Dios puro y limpio, no tienes un alma fuerte, un espíritu fuerte, el enemigo puede lanzar su rabo de cochino en ese último round de cada uno de nosotros y darle un knockout a una persona. Dios nos libre y nos permita cada vez que nos sentemos en cualquier lugar, personalmente, grupalmente, en cualquier lugar de la tierra, estudiar la palabra, echar músculos espirituales. Amén. Tener conocimiento puro y limpio de la palabra. Pero eso lo decimos los predicadores, los maestros y todos los que aman a Dios. Pero cada quien le toca hacer su parte. Porque cada palabra que fluye tiene que haber un oído dispuesto. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que tiene oídos, que oiga. Ya ustedes saben que escuchar es una cosa y oír es otra. Oír es prestar debida atención y asimilar todo lo que se está diciendo. Y yo creo que todos ustedes están oyendo. Gloria al nombre de Jesús. Sus ojos eran como llama de fuego. Esto habla que nada se escapa del conocimiento del Señor. El problema es que algunas personas que vienen a la iglesia por primera vez o en alguna ocasión, que un predicador le está hablando y ellos dicen: ¿pero quién dijo esto a ese predicador? Lo que pasa es que como trabajamos con el que tiene los ojos como llamas de fuego, que lo revela todo, estamos hablando la palabra y la palabra está revelando lo que hay en el corazón de las personas. ¿Y para qué Dios hace eso? Para que la gente salga de ese problema, porque mañana puede ser tarde. Por eso también dice la Escritura en este mismo orden de oír, que cuando oigas la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Oímos la palabra de Dios, ¿nos hacemos más blandos o nos hacemos más duros? Esa va a ser la ecuación de la cual ninguna persona se va a salvar. Yo quiero creer que esta palabra es como un martillo que derriba la piedra y la hace polvo para que nuestra alma esté rendida. Esa piedra sería el alma de las personas. Que por lo menos, si no la entendemos, dejamos que la palabra de Dios nos golpee y nos haga polvo para que Dios haga una nueva vasija en sus manos. ¡Aleluya! Como esta es una visión de lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que ha pasado, para que sepan, Apocalipsis tiene esta triple esfera de interpretación, que algunos quieren entender un pasaje comiéndose una chupeta. Por eso ella misma se reclama, Jesucristo mismo reclama, Daniel reclamó cuando hablaba de estas cosas: el que lee, entienda. El que lee, entienda. Tiene que entender una cantidad de cosas. Por eso es que no es concepto simplista lo que Dios ha revelado. Tiene que la persona escudriñar la palabra. ¿Por qué debemos escudriñarla? Porque es un deber de todo hombre que ama a Dios. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que alguien al salir corriendo, al salir del templo, va corriendo a escudriñar TikTok, a escudriñar WhatsApp, a escudriñar pero no va a escudriñar lo que le estoy diciendo. Por eso es que la gente tiene un espíritu raquítico, porque le entra la palabra por un oído y le sale por el otro. Y como se taparon el otro, le sale por el otro. Si lo tuvieran tapado, se queda allí. Yo creo que a ninguno de ustedes está pasando eso. Amén. Yo creo que aquí todo el mundo está asumiendo su posición ante Dios. Amén. Y está aprendiendo lo que el cielo quiere que aprendamos en esta mañana, porque les he dicho, no les estoy enseñando a ustedes,
La palabra nos está enseñando a todos. A todos. Entonces Apocalipsis tiene esta triple esfera, que te está hablando de cosas que pasaron, tienes que interpretar si es el pasado. Te está hablando de cosas que están pasando, tienes que interpretar si están pasando, o te va a hablar de cosas que van a pasar. En esta actividad, en este instrumento, se escudriña Apocalipsis y después viene una cantidad de herramientas más que son necesarias tenerla en cuenta de acuerdo a lo que Dios nos esté revelando. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo tiene múltiples títulos. Aquí se le dio guerrero, que tiene que ver con pelea, justicia, que tiene que ver con un juez, fiel, tiene que ver con esa calidad de los decretos que se dan, se van a cumplir, y ahora está diciendo que Él es el Verbo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo sobre la tierra hablándole a los hombres y mujeres que le oyeron, dijo que Él era la palabra viva que descendió del cielo. Cuando Juan, el que escribe este mismo escrito de Apocalipsis, Juan el evangelista, cuando va a abrir su evangelio que lleva su firma, lleva su nombre, ¿qué es lo que dice? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Como los amigos testigos y una cantidad de sectas cristianas denigran a Jesús, no lo ven con la calidad de Dios, entonces ellos han cambiado la palabra Dios con D mayúscula y ponen Dios, diciendo que Jesús es un Dios. Por eso es el problema que algunos que no conocen de este tipo de sectas se envuelven. Porque ellos no te van a decir de buenas a primera esto, ellos te van a hablar del paraíso, lo bonito, de que ellos, los florecitas. Pero una vez que lanzan al anzuelo, que se queda el pez pegado, es donde le empiezan a meter la matriz contraria a la escritura. Por eso, gloria a Dios que el catolicismo, muy desviado que está, bien desviado está el catolicismo, pero por lo menos mantiene la palabra de Dios tal cual. Aunque añadieron libros apócrifos, pero usted puede leer allí lo mismo que leemos nosotros en Mateo, en Lucas, en Juan, porque respetaron por lo menos esas primeras interpretaciones, que en la práctica son otra cosa, pero hablando de Biblia, porque los testigos ya desviaron la escritura, creando Russell una propia versión de la Biblia de acuerdo a sus conceptos y preceptos y cosas que tenía amañada ya de negar, como la realidad de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Dicen que Jesucristo es para ellos uno creado por Dios, es el gemelo de Lucifer. Jesús y Lucifer son hermanos gemelos de la misma calidad de la creación. Triste y lamentable, porque aquí la escritura nos está diciendo que Jesucristo es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Por eso es que cuando usted recibe la palabra de Dios, ¿está recibiendo a quién? A Jesucristo. Cuando alguien rechaza la palabra de Dios, ¿está rechazando a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Triste y lamentable, la gente no sabe de estas verdades, este conocimiento, pero usted y yo lo sabemos, gracias al cielo, porque podemos leer en la Biblia estas verdades. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Esta es una imagen real y poderosa, que el Señor sí es un cordero paciente, humilde y que atiende a medio mundo, pero aquí viene con vestidura de guerra, y todo aquel que esté atravesado porque no le dio la gana de servirle a Dios va a ser muerto. Y muerto significa no que se acabó todo, sino que va a ser arrojado bien lejos de Dios a los lugares de tormento, que es lo que significa la palabra muerte, separación. Gloria a Dios que usted y yo ya le hemos recibido y le conocemos como el Verbo de Dios. Una vez que Él esté haciendo estas funciones para venir a la tierra, esto es el concepto o el marco de referencia o el contexto en el que estoy hablando, es que el Señor Jesucristo viene literalmente a la tierra de esta forma. Véalo así en este pasaje. Es específicamente lo que estoy hablando ahora. Gloria al nombre de Jesús. El verso 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
Ya nosotros hemos entendido por la Escritura y hemos trabado un debate el lunes antepasado acerca del carruaje de Elías, que ya no solamente sabemos que los seres y se mueven en caballos, sino que también hay vehículos. Y hemos visto vehículos complejos como un carruaje tirado por caballo, un carruaje de fuego. Pero cuando vemos otro pasaje donde hay una extraordinaria forma del trono de Dios, vemos un carruaje extraordinario, una cosa que no tiene manera de describirlo con una lucidez, al menos que la persona lo vea. Por eso es que al verlo tenemos una figura. Cuando Dios le va a mostrar algo a alguien, Dios deja de hablar y le muestra, le abre los ojos para que vea. Porque aunque es un dicho chino, es una verdad. Es un dicho chino el que dice que una imagen vale más. Esto es un principio bíblico. Por eso es que cuando Dios le iba a mostrar a los profetas cosas contundentes, ya no le hablaba, sino que lo llevaba para que vieran. Porque viendo se tiene una imagen gráfica. Por eso he puesto casi como parte de las enseñanzas que cuando lleguemos a un pasaje nos hagamos una idea. ¿Se acuerdan que siempre les digo? Háganse una idea gráfica, una idea, una foto de eso, háganse una imagen. Es lo que trato de decirle, porque ustedes y yo tenemos el poder que Dios nos dio de la mente, y entre lo considerando de la mente está la imaginación. Y cuando nosotros nos imaginamos la cosa en la referencia de la Biblia, no nos salimos del contexto bíblico, pero la mente tiene este poder de imaginarse. La gente se imagina de Dios lo que le venga en su voluntad si no lo conoce. Por eso la gente puede creer que Dios es una imagen que debo prenderle una vela, que Dios soy yo si son en este caso ateos, y una cantidad de cosas. ¿Cómo un hombre puede llegar a hacer eso? Porque usó la imaginación y creó ese pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? Así es su conducta. Por eso que usted y yo ya antes nos imaginábamos y pensábamos cosas acerca de Dios. Ahora todas esas imágenes se caen y tiene que prevalecer la verdad de la palabra. Tiene que usted prevalecer. Por eso no debo desaprovechar el tiempo como predicador para hablarle de la palabra, aunque no cuente una experiencia, un testimonio, una vivencia, una cosa jocosa. Uno siempre trata de que el 80% de la plática sea la palabra. Lamentablemente hay muchos lugares en la tierra, aquí en Venezuela, donde se están llenando muchos lugares de gente que no va por la palabra, va para que los motiven emocionalmente, para que lo alegren, y han hecho de ese tipo de cosas, esos motivadores que ahora están de moda, ahora se llaman influencers, están de moda por doquier, también en las iglesias hay. Y eso es lo que le gusta a la gente, porque la Biblia denuncia que en los postreros días la gente tendrá comezón y deseo de oír. Y algunos no quieren oír ni oirán la palabra. Incluso algunos van a oír doctrinas de demonios, dice la palabra, dice el Señor a través de Pablo. Muchos se van a reunir a oír y van a oír doctrinas de demonios. Pero no vaya usted a creer, no se imagine una idea gráfica que el que le va a predicar es un demonio. Un demonio con cacho botando candela, nadie va. No, gente bien bonitona, carros nuevos con reloj, haciendo viajes millonarios, dándose una idea del riquirricón evangélico. Entonces todo el mundo quiere eso, porque ¿a quién no le va a gustar? Dice el cantante. Otra cosa. ¿A quién no le va a gustar la riqueza y las cosas que el hombre propone? Al ser humano común le gusta. E incluso a nosotros los cristianos nos gustan las cosas buenas, ¿sí o no? Claro que sí. Nos gustan las cosas tan buenas que nuestra casa no está en Cuboto Norte. ¿Dónde está su casa? En el reino de los cielos. ¡Aleluya! Nos gustan las cosas tan buenas y tan provechosas que no hemos clamado a María para que nos salve, porque ella no salva a nadie. Ni a Pedro ni a Juan, porque no salvan a nadie. Hemos clamado al único que puede salvar, que es el Señor Jesucristo. A ese hemos clamado y a ese nos remitimos, y de ese estamos hablando. El ejército que va tras el Señor, en esta imagen de 7 coronas, de ojos de fuego, finísimo. Sabe que a algunas personas que les gusta tatuarse, que está muy de moda, el tatuaje en las culturas de Venezuela, eso no era una moda de nosotros, eso era de los chinos, los rusos lo pusieron a corriente en las distintas cárceles, haciéndole un sondeo minucioso acerca del tatuaje de los malandros, que de allí subyace a ser más popular. Esto comenzó en Rusia. La mayoría de los mafiosos rusos se hacían poner
sus insignias, sus enigmas, su forma de distinguirse. Luego se expandió por el mundo entero. Pero ahora está tan aceptado entre nosotros que una niñita con 12 años está luchando con su mamá y peleando porque se quiere poner tatuaje. Se quiere poner tatuaje. Y a todos que no le dan permiso se tatúan lo que ellas quieran, lo que incluso se tatúan. Ahorita está de, bueno, ahorita no, está de muchas cosas que ya perdí la idea, pero hubo un boom, quizás hace unos 10, 5 años, en que se querían tatuar letras chinas. Letras chinas. Y alguien le preguntó a un chino, mira, esta muchacha se tatuó eso, ¿qué quiere decir eso? El chino dijo, no le puedo decir porque le voy a ofender. O sea que era una grosería lo que ella se había tatuado, pero no, las letras chinas. Algunas personas que se tatúan hablando como cristianos, que se pueden tatuar, dicen que esta idea del tatuaje viene de lo que dice acá en el versículo 16 de lo que estoy leyendo. Dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Resulta que cuando Dios mandó a que se fabricara el traje del sumo sacerdote, él tenía que tener una inscripción, tanto en el gorro y en alguna parte se lo ponía, pero era un mensaje que Dios quería dar. Bueno, está emulando que el traje que el Señor va a llevar ese día, va a llevar escrito este nombre. ¿Y dónde se va a ceñir? En esta parte del muslo. Pudo haber sido en el pecho, Dios lo recogió en el pecho. Pudo haber sido en la parte del brazo, Dios me recogió el brazo, en la parte del muslo donde, montado a caballo, esta es la parte que más se ve, y allí lleva el Señor escrito en ese traje que va a estar sobre su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, esto del tatuaje, la iglesia de Cristo no tiene esa costumbre. No tiene esa costumbre. No tiene esa costumbre. Hay personas que se tatúan, ese es el problema de ellos. No hay algo que lo condene completa y absolutamente, ni hay nada que los condene. Eso queda en la libertad de las personas. Sobre todo nosotros, como no tenemos esa costumbre, no debemos tomarla, incluso aunque usted se pueda pintar la cruz en la frente. Voy a poner la cruz en la frente porque así no tendré que reprender a los demonios. Cuando me vean salen corriendo. Dios nos libre. Y no hay muchas personas que dicen, yo no escucho ese predicador porque está tatuado, pero él se tatuó cuando no conocía al Señor. Claro. Incluso lo que tiene es terrible, como yo conozco uno que se tatuó cuando no era creyente, era un rockero de esos medio locos, chiflado, inspirado por Satanás. Era un hombre que hacía tatuajes inspirado, él mismo lo dice, que para hacer esos tatuajes novedosos que todo el mundo sorprendía, él entraba en un trance, se apoderaba de él un demonio, ni él mismo sabía lo que, él mismo quedaba sorprendido de su propia obra. Bueno, él tuvo una inspiración que hizo una forma de dragón, una cosa horrible que ni Apocalipsis lo puede escribir también como él lo describió. Y se lo tatuó desde la planta de los pies, enrollándole todo su cuerpo hasta la nuca, hasta aquí. La lengua del dragón le llega aquí y todo el cuerpo abrazado, una cosa horrible. Ese tatuaje le duró casi 10 años para hacérselo. Es un tatuaje que se sentó 5 y 6 horas, más de 10 años haciéndose ese tatuaje. Bueno, él se convierte al evangelio y ahora, aunque se tape y mucho, porque el tatuaje llega hasta la muñeca, hasta la nuca, toda parte de su cuerpo, y siempre se deja ver algo. Cuando anda en franela, la gente siempre le pregunta, pero venga acá, y eso tan horrible. Él ahora no tiene el dinero para quitarse eso, pero él por eso no va a dejar de predicar, de hacer lo que debe hacer, porque eso lo hizo él cuando no conocía del Señor. Entonces nosotros, gloria a Dios, no tenemos esta costumbre del tatuaje. Y es bueno que los que quieran hacer su tatuaje busquen por qué el origen de los tatuajes, que no solamente viene de los rusos de la era posmoderna, pero de la manera antiquísima, que esta palabra viene desde los egipcios. Los egipcios fueron los primeros que empezaron a tatuarse según el conocimiento antiquísimo que se tiene. Se tatuaban, por cierto, un tatuaje que muchas de las mujeres no tienen, pero ya entra como modismo. Se tatuaban la ceja, se rapaban la ceja de pelito y se ponían una estirada como una culebra, o que llegara aquí y llegara allá, y por ahí empezaron este tipo de tatuajes. No se sientan avergonzadas las mujeres que tienen sus cejas tatuadas. Usted no lo está haciendo para adorar a un Dios que era el causa de ello, usted lo hizo por moda. Pero si usted se puede mantener lo más original que Dios le creó, así se ve más bonito y más bonita. Que algunos lo hacen para agradar a fulana y a perencejo. Eso habla de que no tiene una autoestima coherente, porque el primero que tiene que ser aceptado es usted mismo.
Quien te va a amar tiene que amarte como tú eres. Porque aquellos que le han metido disfraces, y dígame ahora esa gente enamorándose por internet y teniendo amores con un chino que vive en Pekín, que nunca han visto, pero que va a venir a buscarlo a Maiquetía. Un tipo bonito, se parece a Jackie Chan. Y eso es un barrigón. Hediondo a Samuro que te lo va a llevar, pero después que te llegue que le echen otro cuento. Aquellos que se enamoran de una muchacha que se presenta, que es todo twinny, eso es puro silicón. Eso es triste y lamentable, pero Dios tenga misericordia de la gente que no se acepta como es y no asimila lo que Dios hace y está haciendo y siempre hará, que es siempre mejor a lo que el hombre propone y dispone. Me adelanté un poco el 16 porque es posible que no llegue. Porque dice, de su boca, el verso 15, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando Juan está viendo la visión a Jesús en su caballo blanco, con las coronas, sus 7 formas de corona según mi versión, esta ropa, todas estas formas que él está viendo, dice que de su boca, frente de él, sale una espada aguda, muy afilada, muy delgada. Aguda es muy delgada, muy afilada. Salía frente de su boca. Con esa espada es que va a herir el Señor a todas las naciones de la tierra. Con la palabra de su boca. Algunos pretenden y creen que el Señor Jesucristo va a venir a pelear cuando venga a establecer su reino con el anticristo, que va a bajar como a hacer zorro del caballo para pelear con el sargento García. No. Desde el cielo montado en su caballo con la espada que sale de su boca. Sí es de espada, pero sale de su boca. Él dice, todos están muertos y todos están muertos. Pero va a ser un efecto que lo describe el profeta, que es un efecto que no se entiende. En ese tiempo no sé cómo esa gente lo entendió. Nosotros lo entendemos, es el efecto de las múltiples bombas nucleares que caen en la tierra. Así de terrible va a ser el hecatombe, la explosión que va a causar la voz del Señor matando a sus enemigos. Por cierto, no sé si ustedes oyeron, por lo menos donde yo estaba ayer a esa hora, era por las 9 quizás, ¿oyeron el trueno de anoche? Algunos. Yo estaba frente a una calle muy pública, había mucha gente pasando, iba una gente a la intemperie, una camioneta. Y cuando eso sonó, todos los que estábamos debajo de aquel techo temblamos un poco, pero los que iban a la intemperie en esa camioneta pegaron un grito que no solamente nos asustó el trueno, sino que el grito que pegó esa gente. Los truenos y la centella en máximo apogeo no se comparan a la explosión de la voz de Dios cuando ejecuta su juicio de muertes al impío. Dice que el guerrero más guerrero se le van a hacer agua la barriga y se van a chorrear. Ustedes saben que el hombre cuando se asusta, por lo general exhala cosas. De hecho, tuve un amigo forense que dice, una de las cosas que no, casi siempre es una fija, que todos los que vienen muertos vienen chorreados. O vomitan o se hacen. Esa es una de las cosas a las que uno siempre tiene que bregar, los flujos que salen de la puerta. Eso es una señal del cuerpo de que está expuesto a algo que no puede dominar, que no puede superar, que es superior a él. Entonces, quien no ha recibido a Jesús como cordero, afable, amable, diciéndole incluso, vengan a mí, yo les voy a dar vida eterna, los he buscado, los amo. El que no acepta a Jesús en esta calidad de Salvador, tendrá que aceptarlo en esta calidad de guerrero y de juez supremo. Así que esa idea enclenque que algunos tienen de que el Señor siempre les va a ayudar, que algunos dicen, no hombre, cuando yo me muera, Dios sabrá qué va a hacer conmigo. No, el que tiene que hacer hoy eres tú. Amén, ponerte a la orden del Dios del cielo, porque mañana puede ser tarde. Y no va a haber nada intermedio entre Jesucristo y esa persona. Solo la palabra que fluye de la boca del Señor Jesucristo como una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y las regirá con vara de hierro y pisará en el lagar el vino del furor. Es la forma en que nos va a describir cómo van a quedar las personas y todos los que se opongan a Dios de esta manera. Porque mira el título que se le da a este formato de juicio. Y la ira del Dios Todopoderoso. Un trueno, un relámpago, un terremoto, un ciclón, esos son polvos que Dios levanta. El terremoto más terrible que pueda haber, el ciclón más terrible que pueda haber, son el polvo que Dios levanta cuando camina.
Imagínense cuando llega al lugar y cuando empieza a ejecutar sus planes. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted lo reconoce con esta calidad de título al Señor Jesucristo? Amén. ¿Lo reconoce en su palabra, en su mente y en sus hechos? Amén. En los hechos es donde está el problema de cada uno de nosotros. Profesarlo está bien, ya hemos pasado de desconocerlo a profesarlo, e incluso de pensarlo coherentemente. La cuestión está en la práctica. ¿Cómo te comportas tú en relación de este Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Lo ves tal cual como Él lo está diciendo? Como rey indica que debe ser servido como eso, como rey. Cuando tú piensas que el Señor te visita en tu casa, ¿cómo lo observa y cómo lo recibes? Es bueno que tengas esta imagen, que el Señor te va a visitar como rey. Ajá, si el Señor te va a visitar como rey, ¿cómo tiene que estar su casa? Como digna de un rey. No es que va a estar cuando alguien te vaya a visitar. Ahora sí voy a limpiar, voy a mover los zapatos, viene fulano. Por eso es que algunos dicen: cuando me vaya a visitar me avisa. Es para que el desorden que tienen allí, acomodarlo un poco y maquillar y limpiar, como dicen algunos, limpian por donde pasa la novia. En este caso vamos a limpiar por donde pasa el rey, pero es que el rey lo sabe todo. Y la primera casa que el Señor visita, ¿cuál es? La casa de nuestro corazón. ¿Hay humildad? Él se va a sentar en un trono de humildad. Eso es lo que Él quiere que le presente. Para sentarse en un trono de humildad tiene que haber en nuestro corazón humildad. Vuelvo y repito, decirlo es bonito, y de hecho este es un título que se pone en muchos lugares. Dios guarde a cada uno de los que están aquí siendo enseñados por este servidor, que usted no vaya a hacer un negocio y le vaya a poner: mi negocio, venta de cachapa, Rey de Reyes y Señor de Señores. No use el nombre del Señor para ventas de cachapa. No use el nombre del Señor para ventas de repuesto. Esto es su nombre, sus títulos, que tienen que ser reservados y dignos de Él. No se lo ponga porque alguien después dice: ah, en este piazo de negocio del Rey de Reyes y Señor de Señores fue que me robaron. Sigue el nombre de Dios implícito siendo cuestionado por un impío. ¿Por qué? Porque alguien de manera enclenque, una mente que no entiende las figuras extraordinarias de Dios, hace esto. Porque para que sepan, nuestra cultura es muy chachera con eso. La africana es más terrible todavía. De hecho, hay unos africanos acá en medio nuestro, en Puerto Cabello, que le pusieron a su hijo el nombre de Jehová. Cuando yo, ¿qué es eso? ¿Le están echando broma? No, es así, se llama así. ¿Cómo es eso? Porque usted le puso el nombre de Dios a un niño. Es una gran falta de respeto. Está faltando el cuarto mandamiento. Uno como maestro de la palabra se mete en lío. Esa gente era pudiente y atendían a uno. Desde ahí no lo atendieron más nunca. Pero no importa. Porque el cuarto mandamiento que dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. Triste y lamentable nuestra cultura. En eso lleva una morena a todas las culturas asiáticas y europeas. La africana creo que está un poquito por debajo de la nuestra. Pero nuestra cultura es muy enclenque y muy falta de respeto con esto. Miren cómo se le da este título al Señor cuando viene en calidad de rey, guerrero absoluto y terrible. Entonces, que alguien le ponga ahora 20 gatos, Rey de Reyes y Señor de Señores, eso no es coherente. Eso no es coherente. No vaya a satanizar a la gente que ya lo ha hecho. Como a ellos le llegó la enseñanza, tal, o ya la tenían y hicieron lo que les dio la gana. Ese es el problema de Dios con Dios. Vamos a ver cómo Dios brega con ellos. No lo condenamos por eso, pero yo enseño para curarme en salud que usted y yo no hagamos esto de ponerle los nombres de Dios a cosas. Para que sepan, nuestra cultura ha ido transicionando como todo en el mundo. Y las mascotas nuestras, los animales que teníamos, alguien le ponía un loro Lolito, a un perro Taki. Ahora hemos evolucionado y ahora la gente le está poniendo nombres de personas a los perros. Entonces, fíjate cómo está, no, yo veo como Orlando. Tu esposo, tu hijo, no es mi mascota, te llamo Orlando. Un cochino. Un cochinito. De eso es bien, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso, porque le voy a decir, esta suavidad está viniendo de ponerle nombres humanos a las mascotas, porque ya Satanás tiene la